Con cada devocional queremos desearles un excelente día, lleno de entusiasmo, lleno del amor de Dios. Y nada mejor que empezarlo reflexionando la palabra. Hoy tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Le contestó el maestro de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo Jesús: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó de nuevo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta una parábola y unos personajes de los que podemos extraer enseñanzas maravillosas para nuestra vida de cristianos y para escuchar los llamados de Dios. Recordemos que la parábola es un género literario muy usado por Jesús para dejar una enseñanza a sus oyentes. Aunque no es un hecho literalmente real, se apoya en acontecimientos bien conocidos por todos para facilitar su comprensión. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la de la viuda persistente, la del grano de mostaza y hoy la del samaritano que tuvo misericordia con un hombre. Todos son elementos y situaciones del entorno de Jesús y de los judíos. Podemos ser como el maestro de la ley, andar preocupados de cómo ganar el cielo y la vida eterna. Creer que debemos esforzarnos para ganar tan linda herencia. Pero recordemos que las herencias son gratuitas. Las herencias son para los hijos y las hijas. Podemos también ser muy estudiosos y estudiados, conocer muchas teorías y tener muchos títulos. Incluso podemos recitar de memoria miles de versículos de la Biblia y aún así continuar con la misma pregunta: ¿quién es mi prójimo? Todos sabemos de memoria el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Aquí viene la segunda pregunta que hizo el maestro de la ley. Es la misma pregunta de la gente de los tiempos de Jesús y de Lucas, y también de nosotros hoy. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es la revelación de Dios para conmigo. Por esto he de amar también a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi entendimiento. Para los judíos, la expresión prójimo iba ligada al clan. Aquel que no pertenecía al clan no era prójimo. Según el libro del Deuteronomio,
podían explotar al extranjero, pero no al prójimo. La proximidad se basaba en lazos de raza y de sangre. Pero esto no es lo mismo para Jesús. Por eso narra un hecho corriente de su época y busca como personaje misericordioso un samaritano. Habían peligros en el camino, sobre todo entre Jericó y Judá, donde salían asaltantes que robaban y golpeaban a la gente que pasaba. Pero eso cuenta que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. El personaje central no es la víctima de este relato, sino el samaritano. Para lo cual me remito a otro devocional donde explicaba que los samaritanos eran de una región del norte de Israel, rechazados por los judíos por razones de raza, de religión e incluso por intereses políticos y económicos. Había verdadero odio entre ellos. En cambio, dice esta narración que un sacerdote y un levita, funcionarios del templo y representantes de la religión oficial, siguieron de largo sin ofrecer ayuda. Ocupados en sus rezos, impedidos por los conceptos de pureza, creían que tocar a un impuro los haría impuros, o sea, pecadores. Tal vez tampoco creían que era su prójimo, porque no era de su tribu. Jesús elige a un extranjero, despreciado, como el personaje para mostrarnos quién es el prójimo y cómo se hace la voluntad de Dios. Es la acción concreta y eficaz. Es tener compasión, acercarse y ayudar. La condición del prójimo no depende de la raza, ni del parentesco, ni de la simpatía, ni de la cercanía, ni de la religión. La humanidad no está dividida en prójimo y no prójimo. Oremos. Dios amado, tu voluntad es que te ame a través de mi prójimo. Tu voluntad es que sea compasiva con las necesidades y el sufrimiento de quienes encuentro a diario. Tu voluntad es que no siga de largo ignorando el dolor. Te agrada que me aproxime, que me haga próximo de la humanidad, que me haga cercana de quien sufre por las razones que sean, por hambre, por enfermedad o por exclusión social. Reconozco hoy que mi prójimo no solo es mi familia o mis amigos o quienes piensan como yo, sino toda persona que precise mi ayuda. Hoy dejo resonar en mi conciencia y en mi corazón las palabras de Jesús para el maestro de la ley. Haz tú lo mismo. Con la presencia de tu Santo Espíritu, haré lo mismo. Amén.